Bueno, muchísimas gracias. Me he emocionado y todo. Yo creo que estoy blandita con el poco dormir. Maravilloso, Branislav, enhorabuena. Bien, mientras ellos se colocan los micrófonos, vamos a presentarnos Miguel Ángel Delgado y yo misma somos los comisarios de la exposición de la cuarta planta. Tesla suyo es el futuro. Yo creo que con el retrato coral que hemos hecho con estas tres películas, más el añadido en la película de Nela, quienes no conocieran a Tesla se hacen una idea del personaje que es y de lo seductor que puede llegar a ser, lo inspirador para todo tipo de medios, para todo tipo de artistas. Hemos querido traer estas tres muestras, primero como tres muestras internacionales. Tesla es una figura universal, nos hemos sorprendido en la exposición. En una de las secciones de la exposición recogemos todas las referencias que existen, no todas, sino una selección de referencias que existen sobre Tesla en la cultura contemporánea, desde los grafitis hasta el cine, cómic, ilustración, etc. Y la mayor parte de los prestadores, de quienes cedieron material, lo hicieron de manera altruista, lo hicieron encantados de poder participar en la exposición. Y tenemos material de Tailandia, de Canadá, de Centro Europa, varios países centroeuropeos, España, Italia. Sí. En fin, es una figura absolutamente transversal, multidisciplinar también, como dice Samantha Hunt en una de las intervenciones, está en ese punto exacto en el que la creación no distingue de arte o ciencia, sino que es creación, porque nosotros defendemos que la ciencia es cultura, forma parte de la cultura y esta exposición versa sobre todo eso. Sí, además una cosa muy llamativa era que todo el mundo cuando se enteraba de que se iba a hacer esta exposición en Madrid había automáticamente una reacción de alegría, de solidaridad, de querer que todo saliera bien, porque nosotros, por ejemplo, de hecho, conocíamos personalmente a Branislav, pero a Elena o a Robert les hemos conocido con motivo de la exposición y fue algo muy curioso porque el martes recogimos primero a Robert en el hotel y luego, en el aeropuerto y luego recogimos a Robert. Por la mañana nos habíamos quedado con Elena y bueno, nos fuimos todos a cenar. Éramos personas de distintos países, de distintas culturas, de distintas edades, con experiencias totalmente distintas y sin embargo, a los 5 minutos de estar juntos, salió Tesla y ya todos hablábamos, teníamos algo que contar, teníamos algo que compartir y algo verdaderamente llamativo. Es algo que va, yo creo, mucho más incluso de lo que es una mera exposición, incluso de lo que es una selección de temas artísticos. Y es cierto que cuando hablamos de Tesla, y yo creo que además es incluso una cosa que a mí me gustaría incluso plantear para comenzar el diálogo, si a ti te parece bien, es que los tres, cada uno a su estilo, cada uno de una forma diferente, pero los tres han convertido un proyecto personal muy importante, que quizá a lo mejor distinto a lo que hacían. Robert se ha metido en hacer este corto y su gran proyecto es poder convertirlo en un largometraje. Elena ha estado 9 años recorriéndose el mundo, persiguiendo a todas estas personas. Y yo creo que además tiene en mente unos cuantos más, que Jim Jarmusch creo que está ahí en el objetivo, que no se le escape, Jack White, gente como esta. Y bueno, Branislav, yo creo que es su primer también gran proyecto, su gran proyecto creativo, al que está dedicando mucho esfuerzo, un gran equipo y una enorme ilusión. O sea, son 3 grandes proyectos y los 3, digamos que para meterse en este berenjenal, han decidido inspirarse en Tesla. Entonces yo me gustaría preguntaros un poco a los 3, ¿por qué Tesla? ¿Por qué precisamente vuestro quizá primer gran paso o primer gran proyecto, esperemos que le sigan más, ¿por qué elegisteis a Tesla para meteros con él? No sé, Robert, por ejemplo. Well, there was
Bueno, pues hay dos cosas que me inspiraron a mí sobre Tesla y que me atrajeron a él. Una de ellas es que había crecido en una familia de ecologistas y me llamaba la atención. Este hombre, hace ya mucho tiempo, tuvo ideas estupendas para prácticamente dotar al planeta de energía de tal modo que no se contaminara. Y creo que esto le motivó en gran medida. El otro aspecto que me atrajo como artista fue esa especie de tragedia que era que él era muy malo en negocios, pero era estupendo al hacer arte. Y yo me sentía muy identificado en ambas cosas. También está el hecho de que fue una persona olvidada. Yo no había oído hablar de él antes de empezar en este proyecto y me pregunté, ¿pero por qué? ¿Por qué no he escuchado hablar sobre él? ¿Y por qué nadie oye más de él, igual que todo el mundo sabe quién es Marconi? Entonces se convirtió en mi misión. Bueno, yo me siento identificada con Marina Abramovich porque Tesla para mí es Superman. Todos lo conocemos y en cierto momento de mi vida, cuando estaba trabajando en otro proyecto cinematográfico, estaba en Nueva York y me recomendaron algo para leer. Y me preguntaron pregunté a esta persona si había oído hablar de Tesla. Y me dijo que no. Y yo dije, pues eso está muy mal. Así que fui a Amazon y compré la biografía, que es el mejor libro para empezar. Y después me pregunté, ¿pero yo sé lo suficiente sobre Tesla? Porque es algo a lo que que das por sentado y a lo que no prestas mucha atención. Entonces empezamos a leer ese libro juntos. Él desde Nueva York y yo desde Zagreb. Y de repente empezaron a pasar cosas extrañas a él en Nueva York. En Nueva York hay gente muy extraña y había mucha gente que se le acercaba y le preguntaba sobre Tesla. Él me iba informando de lo que le iba pasando y empezamos a trabajar en algo que trascendía al arte. Comenzamos leyendo el libro y nos dimos cuenta de que Tesla podía inspirar el trabajo de muchas personas, de Terry Gilliam, de Marina Abramovich y a mí, incluso a mí también me ha inspirado. Yo quería profundizar en mis impulsos. Quería saber más sobre la energía gratuita y sobre esta idea. Es algo que podríamos dar por sentado, pero no deberíamos. Hay varios vídeos en la exposición y algunos de ellos los puedes ver en online. Y eso tiene que ver con lo que dijiste al principio, con la creatividad y la inspiración que encontramos en todas estas formas clásicas de arte, que pasan por todos nosotros. Eso me pareció estupendo. En Serbia, Tesla es una persona que está en todos lados. Yo fui al Instituto Tesla, yo crecí en la calle de Nicolás Tesla, y está el aeropuerto Nicolás Tesla, hay muchos monumentos a Tesla. Nuestra moneda incluso tiene la cara de Nicolás Tesla. Y para nosotros Nikola Tesla no es alguien tan especial, porque está en todos los lugares. Yo empecé dibujando y cuando quiero relajarme dibujo. Y un día empecé a dibujar pues cosas que se me ocurrían. Y dibujé a este personaje sentado al piano, cerca de la ventana, en una ciudad, y empecé a dibujar algunas lucecitas, y empecé a imaginar
Bueno, pues igual esta persona que está tocando el piano podría empezar con esa música a cambiar el mundo que le rodea. Y quería dibujar más, empecé a dibujar más y le dibujé un bigotito al personaje y dije, anda, pero si es Tesla. Y toda la historia al final vino a ser una explicación de ese dibujo inicial. ¿Sabías que Tesla dijo que si naciese otra vez sería compositor? Es una corriente subterránea. Es mucho más que en personajes. Eso se explica muy bien en la obra de Elena Boulaya. Es un icono y como tal ha perdido la capacidad de definirse a sí mismo. Ahora somos todos los demás los que definimos a Tesla. De algún modo nos hemos apropiado de su figura. Nos hemos adueñado de él como si fuese el contenedor perfecto de nuestros sueños, aspiraciones. Y a mí me interesa mucho saber, además de los motivos por los cuales es una inspiración, ¿qué características creéis que hay en su trayectoria vital, en su aspecto o en lo que significa Tesla para que enseguida sea como un virus que se inocula en todos nosotros? Yo conocí a Tesla leyendo un libro de Miguel Ángel, un ensayo preliminar de la autobiografía de Tesla, aunque ya había visto, conocía el ABC sobre Tesla y su personaje me sedujo, aparece brevemente en El Palacio de la Luna de Paul Auster y me llamó la atención, pero fue realmente Miguel Ángel quien me dio a conocer al personaje. Entonces es un virus que se inocula. Terry Gilliam lo cuenta muy bien, de repente empiezas a ver a Tesla por todas partes. ¿Qué pasa con Tesla? ¿Qué hay en él? Robert. Bueno, yo tengo la sensación de que Internet tiene mucho que ver con este crecimiento de lo que sabemos de él, que aunque cada vez sepamos más y con que su leyenda sea cada vez mayor. Porque él envuelve una leyenda. Y todo lo que tiene que ver con Tesla, que veis en Internet, como todos esos debates que hay sobre la gente en foros, que mencionan un montón de cosas y de situaciones extrañas, y gente que opina que él era una cosa y otros que opinan que era otra. La mayoría de nosotros ha leído libros como el de Margaret Cheney, el de Mark Siffer, de John O'Neill. Y hay varios puntos comunes en todos estos libros. Y esos puntos comunes forman parte de esa leyenda que ha ido creciendo. Y podemos decir, pues sí, era esto y era aquello, pero sigue habiendo muchas lagunas. Y eso queda abierto a la interpretación. Creo que todo el mundo subraya el hecho de que Tesla tiene parte de la culpa de que se haya creado toda esa leyenda en torno a él. Es como una energía que está flotando a nuestro alrededor. Es algo que puedes notar cuando decides ocuparte del tema, cuando decides aprender sobre Tesla. Y tú crees que sabes algo y empiezas a leer más, intentas aprender y empiezas a flotar en el aire. No estoy hablando de espíritus ni cosas ni de cosas de supersticiones. Es un hombre muy intenso. Es una figura tan metafórica que puede ir en tantas direcciones distintas. Es una figura tan creativa, un artista tan profesional que al final puedes acabar autoexplorándote. Cuando empezamos a escribir este libro nos dimos cuenta de que estábamos tratando con un tema que era mucho más grande que nosotros, que nos trascendía. Y que ahora se estaba haciendo muy famoso entre los jóvenes, un poquito en una cultura un poco underground o subterránea. Se estaba hablando de seres humanos libres, de energía libre, de energía gratuita. Y parece ser que ahora se ha perdido un poco de humanidad. Sus ideas que tenían que ver con acabar con la guerra, con
traer más humanidad al mundo, como el compartir ideas sin copyright, el ser útil o ayudar a aquellos que no son tan fuertes como nosotros. Esas eran cosas que mencionábamos cuando hablaba con otras personas. Y al final llegamos a la conclusión de que probablemente él era así porque era el hijo de un cura. Entonces, tal vez él tuviera un talento para sentir la naturaleza a otro nivel. Y lo combinó a un nivel espiritual que estaba presente en su familia. Creo que esto es algo que encaja muy bien con las nuevas generaciones, con los jóvenes de hoy en día. Porque los adultos no siempre pueden darle respuestas a los jóvenes sobre cómo va a ser su vida en el futuro, porque cualquier idiota podría darle al botón y podríamos salir todos por los aires. Sin embargo, aquí hay un pensamiento que se puede compartir, que no es egoísta. Y podemos llegar a una nueva era, una nueva civilización. Y eso creo que es precisamente lo increíble de todo esto. Si eres joven y estás afrontando la realidad que te rodea, Tesla sería un poco tu héroe. Podría serlo, porque él cambió las cosas. Él no es un actor, él no es un personaje. Era un gran cerebro, un gran pensador que consiguió las cosas. Me to play this to Spanish. Perdóneme, pero voy a hablar en serbio y mi compañera me va a ayudar a traducir esto al español. Godina DC Comics, čuvena kuća za izdavanje stripova, su pokrenuli čitavu plejadu superheroja, zato što se u to vreme pojavila potreba u čovječanstvu za borbom protiv zločina i nepravde. Branislav cree que en los años 50 y 60 del siglo XX, cuando empezaron a publicarse los cómics, que en ese momento ha surgido una idea de los crímenes y de desarrollar a los crímenes. Tako se sad pojavila očigledno potreba da čovječanstvo projektuje svoju potrebu u stvari na određene likove. Que la humanidad proyecta sus necesidades a ciertos personajes. I ta potreba je očigledno sad baš ovo što je Helena pričala, znači neka možda borba protiv velikih korporacija, borba za očuvanje ljudske sredine i to je ono što su ljudi prepoznali u Tesli. Y esa necesidad es una lucha contra todo lo mal que existe en la humanidad, contra los crímenes, contra los negocios malos. La misma cosa de la que hablaba Elena. Postoje praktično neka vrsta arhetipa, možda arhetipa nekog naučnika u čoveku. Mislim, svi ljudi nose nekog naučnika u sebi i imaju potrebu za menjanjem čovečanstva i sveta i to je ono što ljudi u stvari projektuju na njega, mislim. Y que todos nosotros llevamos un científico dentro de nosotros y es una proyección que queremos hacer en el mundo. I danas su dostupne naravno više nego ikad sve informacije i kad se pojavi tako neka ličnost dovoljno da odeš na internet i saznaš sve o njemu i onda da gradiš tu priču. Y que hoy en día están dispuestas todas las informaciones, todo podemos buscar en internet y enterarnos sobre una persona, un personaje. Tako da meni jeste najzanimljivije u stvari ne toliko kakav je Tesla bio stvarno, da pronađem to, nego mi je interesantnije u stvari kako njega ljudi danas vide i kako ga doživljavaju. To je ono više što mi inspiriše. Que para Branislav no es importante cómo Tesla era de verdad, sino cómo la gente le ve hoy en día. To bi bilo to. Thank you. Eso es todo. Gracias. Yo me gustaría aprovechar, bueno, esta no es una pregunta muy de índole artístico, pero ya que os tenemos a mano y hemos hecho tantísimas entrevistas, es una pregunta que aparece de vez en cuando y nos viene bien que nos digan alguna cosa que podemos contestar. Algo que suelen preguntar mucho los periodistas
y que además es verdad que es bastante curioso. Vosotros sois la prueba de que hay muchísimo interés por sacar obras relacionadas con Tesla, y además hay muchísimas más producciones buscando financiación, muchas de componente biográfico, de poder contar la historia de Tesla, y sin embargo hasta ahora, descontada la película yugoslava del secreto de Nikola Tesla, creo que es de 1980, la única película, la única gran producción que existe es El truco final de Prestige, que no puede ser considerado en ningún caso como un reflejo fiel de lo que fue Nikola Tesla, pero sin embargo un personaje con una vida que parece escrita por un guionista, es que parece que te están ya regalando el guión para poder sacar adelante esa película. Ese biopic, Hollywood, por ejemplo, no lo ha hecho todavía. ¿Por qué creéis que falta quizá esa gran película, digamos, incluso más comercial, que termine de situar a Tesla en el imaginario colectivo? Porque claro, el truco final de Prestige tiene el problema de que hoy en la exposición estaba una chica explicándole a su pareja, debería ser su novio, cuando vio al gato, dijo, claro, es que clonaba gatos, pero primero empezó clonando sombreros. Claro, los que habéis visto la película entendéis por qué. Bueno, ¿por qué no existe esa película? Que yo estoy convencido de que sería un gran éxito encima, yo creo que sería un negocio. No hace falta que contestéis en orden primero, Robert, o sea, podéis contestar un poco como queráis. Maybe I can say. Si me lo permites, voy a dar una respuesta. Me parece que lo que hace Hollywood es promover el estilo de vida americano y su cultura. Y Tesla es precisamente la cara opuesta de la moneda. Si pretenden promover a Tesla, bueno, pues lo que van a decir es lo hizo todo mal hace un montón de años. Quizá ahora lo podríamos cambiar, humanidad. Y Hollywood no está dispuesto a dar la imagen real de Tesla, porque hemos oído entrevistas sobre América, que es fantástica, la tierra de la oportunidad, pero básicamente es muy capitalista. Se basa mucho en el copyright, en los derechos. Es una sociedad bastante egoísta y muy personal que realmente no presta atención a aquellos que son más pobres, a los que sufren necesidad. Solo le presta atención a la élite. Y yo creo que precisamente a esto dedicó su vida Tesla, a luchar contra eso. Considero que cuando se cambió de siglo, cuando Morgan dejó de financiar sus patentes, ocurrió precisamente porque fue un malentendido. Porque no podía entender bien a Tesla. No entendía muy bien por qué Tesla quería darle todo esto a la humanidad. La humanidad es gente que abusa y usa a los demás para poder ofrecerle algo a la élite. Si te lo planteas desde esa perspectiva, claramente Hollywood tendrá miedo de producir un biopic que iría en contra de los conceptos de la sociedad americana. Pero me parece que Terry Gilliam me dijo que Spielberg ha comprado los derechos de Margaret Channing. Sabemos que llevan un buen tiempo pensando en hacerlo. Bueno, son nombres que podrían ser convincentes para Hollywood. Y si Hollywood se enterara de cómo pueden ganar dinero con las películas de Tesla, quizá harían incluso 3, 4 o 5 versiones, incluso ciclos, si pudieran ganar dinero. Tengo mucha experiencia con esa pregunta, de hecho. Porque yo he escrito un guión para un largometraje y llevo años intentando venderlo y lo he llevado a Hollywood y he conseguido llevarlo a grandes productores, no a Spielberg, pero sí a otros. Y normalmente la reacción viene a ser, bueno, en primera instancia dicen que sería muy caro llevarla a cabo porque el guión que yo redacté es un reflejo de la vida de Tesla, que de hecho sería bastante cara de reproducir el hacerlo adecuadamente, porque bueno, tenía el muro de Pistorius y demás, dicen que sería muy cara. Y luego todos los experimentos, podría hacer estallar los rayos en Colorado, podría crear incluso terremotos en Manhattan, podrías hacer muchísimas cosas que tú pensarías que serían perfectas para Hollywood. Y el personaje en sí mismo es un excéntrico. A cualquier actor le encantaría representar este papel.
Así que para mí es un misterio y lo lleva siendo durante mucho tiempo el por qué. Algunos de estos productores me dan la respuesta muy frecuentemente de que es un guión fantástico, pero no saben muy bien qué hacer con ello. Pues les digo, oye, que sois grandes productores, deberéis saber qué hacer con ello. Tuve experiencia con un redactor muy veterano, con un guionista muy veterano, que dice, ¿sabes qué? Siempre ha habido guiones en Hollywood, rodando por Hollywood. Y yo le preguntaba, ¿por qué nunca se han llevado a cabo? Bueno, pues porque Hollywood está lleno de imbéciles, me decía. Pero bueno, aún así esa respuesta no fue satisfactoria para mí. Porque realmente aquí de lo que están hablando es del valor del dólar. Otro productor me dijo, por el mismo dinero que deberíamos introducir en esta historia sobre Tesla, podríamos crear Fast and Furious y nos garantizaría que obtendríamos beneficios. Necesitaríamos un director o un actor muy inspirado, alguien como Ron Howard, que hizo Una mente maravillosa, que sería una historia bastante similar. Y no es una historia muy taquillera, la verdad, pero necesitarías una persona con ese perfil que esté apasionado en cuanto a este tema. Y a mí me sorprende que Terry Gilliam no haya llevado la idea a Hollywood. Igual lo ha hecho, igual todavía se lo siguen pensando. Terry Gilliam, Tesla, no sé. Bueno, sí, es una persona bastante Tesla, yo diría. La última película de Terry Gilliam está muy en la línea. El Rey Pescador. El biopic de Tesla, la historia biográfica, Christo Papic, el director de esta película yugoslava sobre Tesla, junto con otros expertos, llegó a decir, ¿sabéis qué? Para mí es un problema el poder hacer la película. Fue un problema cuando hice la pregunta. Fue muy difícil mantener el misterio a través del actor, a través de las herramientas que tenemos, lo cual fue la base de la inspiración. De su inspiración. Así que quizá esta podría ser una razón por la cual no hay un largometraje. Terry Gilliam, Jane Jarmusch, todo el mundo, David Lynch, todas estas personas podrían crear posiblemente una versión de largometraje de Tesla. Pero quizá no haya una versión demasiado lineal. Bueno, tú has escrito un propio guión y sabes que no es fácil representar a Tesla de esta manera. Bueno, no es fácil, pero no es imposible. Es difícil estructurarlo. Para mí fue difícil estructurar la historia, precisamente para Hollywood. Les gusta ver una historia estructurada con lo que llaman la línea deseada. Bien, ¿qué quiere el héroe? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué consigue hacer al final? Básicamente así se estructura una historia de Hollywood. Así que si puedes desgranarlo, podrás hacer una historia. Y para mí fue una especie de ascenso y caída. Es de alguna manera una tragedia. No obstante, en Hollywood se siguen rodando tragedias. Pero para mí, yo lo estructuraría de la siguiente manera. Fue un hombre que creó la electricidad. Aquello fue una victoria. Es decir, ascendió a la cumbre, luego la hizo inalámbrica y entonces conoció a Morgan y se dio cuenta de que la caída era el aspecto, la vertiente de los negocios para él. Porque intentando crear un equilibrio entre la electricidad y el aspecto inalámbrico para poder crear su sueño más alocado, que era la energía inalámbrica, vio que no podía conseguirlo porque los poderes de los negocios fueron lo que le impidieron llegar a cumplir sus sueños. Así que finalmente tenía deseos, tenían sus obstáculos y finalmente no obtuvo éxito. Así que quizá el problema sea que quizá sea una historia demasiado trágica, no sé. Bueno, no hay un problema, podría haber distintos tipos de películas. Bueno, me parece que de hecho van a publicarse grandes obras el año que viene, obras muy taquilleras el año que viene en Hollywood, con grandes actores, con grandes nombres. Una de ellos, de hecho, se va a llevar a cabo por Disney. Se llama Tomorrowland, la Tierra del Mañana. Y uno de los personajes principales todavía no ha sido desvelado, pero uno de los personajes principales es bastante similar y es una gran película. De hecho, contiene a George Clooney y a otros. Y otra película
que en parte se va a rodar en Belgrado, por cierto. No sé cuáles son los actores, pero ambas van a salir a la luz el año que viene. Pero no necesitamos a Hollywood para eso. Hay buenos estudios en Serbia, en Croacia, incluso aquí en España, que pueden hacer coproducciones. Y de hecho, uno de los objetivos principales de mi pequeña película, de mi corto, es poder mostrar e ilustrar que con muy poco personal y con muy poco presupuesto podemos llegar a crear algo que sea competitivo y que pueda estar a la altura de lo que hacen los grandes estudios americanos. Solamente hay que encontrar ese presupuesto. Y yo, de hecho, ya estoy redactando un guión para el largometraje, que también sería para niños, como este corto que hemos mostrado, pero sí sería un largometraje sobre Tesla. Así que no necesitamos a Hollywood. Hay una anécdota que nos contó Vladimir Jankovic, que fue en aquel entonces director. Inglés. Reciente con Nicolas Cage, que sale en Bobinas Tesla. Bueno, una película bastante olvidable. Pues al parecer los abogados de Disney se presentaron en el museo Tesla y se reunieron con el director del museo, y nos contaba Vladimir que él creía que era para pedirles pues los derechos pues para poder utilizar fotografías, material que tiene el museo, que es parte de su colección. No. Disney quería pagar para que esas fotografías y todas esas, la fotografía de Colorado Springs, por ejemplo, con los rayos y todo eso, pasase a ser exclusividad de Disney, mientras utilizaba la película, y ni el museo ni nadie más podría utilizarlo. Eso sí, le daban un montón de dinero, pero claro, es una imagen tan evidente de que al ejército de abogados de Disney le da igual que sea un museo, que sea una cadena de supermercados o que sea, yo qué sé, de bicicletas, que es realmente sorprendente. Sí, Branislav ha apuntado antes y en parte Elena también que la recuperación de Tesla y el interés por Tesla ha venido de la mano de la contracultura y de la cultura underground. Eso sigue siendo así. Hubo una primera operación de rescate en los años 60, como bien ha dicho Branislav, por parte de una juventud despechada, ¿no? La juventud norteamericana de los años 60, defraudada con el oficialismo, y de alguna manera encontraron la némesis perfecta de Edison, que encarnaba la historia oficial, lo que les habían impuesto, y la némesis, el antihéroe perfecto, era Tesla para ese movimiento contracultural. Se convirtió pues en un icono revolucionario de alguna manera, una figura pues parecida al Che Guevara, a Jesucristo, en fin, un icono de este tipo, ¿no? Y de nuevo, en nuestra época, la última década probablemente, hay otra corriente contracultural, underground, muy radicada en Internet, que también está recuperando la figura de Tesla por esos valores que tiene vinculados con la libertad, con el uso libre de energía, digamos, opuestos a la mentalidad capitalista y que encarna, o más representada por Edison y por las grandes corporaciones que le apoyaron. Y bueno, de alguna manera ha hecho que Tesla, por tanto, sea casi patrimonio de los que estamos intentando generar cultura, muchas veces teniendo muy lejos en mente el beneficio que eso pueda generar, a veces en nuestra contra probablemente, pero bueno, es un medio necesario, y a mí me interesa saber, por un lado, cuáles han sido vuestros referentes dentro de esa contracultura, qué piezas o qué en distintos medios, pueden ser cómics, o en un momento dado fueron o son representativos para vosotros de esa recuperación tesliana. Y por otro lado, ¿cómo hace un director de cine independiente con un presupuesto limitado para llevar a cabo sus obras, ¿no? ¿Cómo compaginamos la libertad y la independencia de criterio y la libertad creativa con la necesidad apabullante de pagar a nuestro equipo y de financiar sobre todo las producciones cinematográficas que tan costosas son?
I don't know. I can. ¿Qué caritas han puesto? Well, so you see that Disney want to buy. Bueno, Disney quiere comprar los derechos, el copyright para la imagen, el copyright de imagen. Y eso ya es demasiado. Bueno, está claro y Vladimir dice que no. Sí, pero es América y en América todo es dinero. Se trata de tener beneficios. Entonces, si destinamos ese beneficio, porque eso es lo que se nos ha enseñado. Los beneficios son los beneficios, pero lo que yo entiendo por beneficio tal vez no sea lo mismo para ti. Entonces, si pensamos así, yo podría pensar que durante 9 años en mi proyecto, porque hemos tenido artistas canadienses, británicos, alemanes, que han estado allí durante varios meses, un año, hemos estado viajando, hemos estado buscando inspiración relacionado con Tesla, y eso, pues sin dinero no se puede hacer. Pero para nosotros eso no era beneficio. Para nosotros el beneficio era compartir la experiencia. Y nosotros nos entregábamos a esto completamente y sinceramente queríamos diseminar esa idea y llevar más calidad a la gente más intelectual. Sí que necesitábamos un dinero para, por ejemplo, ir a Japón. Y lo que hicimos fue pedir una beca. Y es lo que dije al principio. Cuando uno se entrega de verdad, sinceramente, a una idea, se puede sufrir mucho, es muy cansado, pero el resultado final siempre es beneficioso para nosotros, como personas, como creadores o como lo que sea. Nuestro proyecto, hasta ahora, lo que ha estado haciendo es diseminar esa energía, igual que lo hacía Tesla. Damos con pasión a esta casa y gracias a esa pasión la Fundación Telefónica ha apostado por el proyecto y tenemos la maravillosa oportunidad de hacer una exposición, digamos, 40 veces más grandes que la que hubiésemos podido hacer con nuestros propios medios, ¿no? I think her experience. Creo que su experiencia es igual que la mía. En mi película yo la hice con unos cuantos miles de dólares, pero teníamos un equipo muy grande de voluntarios. Vancouver tiene una comunidad que apoya mucho al cine, pero también hay muchas personas que se ofrecen voluntarios para otras películas. Entonces, cuando se hace este tipo de cosas, pues se espera una especie de recompensa, de alguna manera. Se espera que, no sé, que se te dé un papel en alguna de ellas, en alguna película. Pero, de todos modos, todo el mundo respondió bien por Tesla. Eran gente que había oído hablar de Tesla y que se apuntaron y dijeron, claro, yo quiero estar ahí. Eso significaba algo para todos. Y volviendo a lo que dijiste, es gente un poquito rebelde, por así decirlo. Es gente que quiere canalizar esa rebeldía y convertirla en algo. Y esto era perfecto para ellos. Stvari, ljudi su navikli često da rade bez budžeta neke stvari i da rade samo iz potrebe kad je u pitanju umetnost, kao i što smo mi krenuli ovaj film u stvari da radimo. Već 2 godine smo otprilike radili potpuno bez budžeta. La gente en Serbia está acostumbrada a empezar algún trabajo sin ningún presupuesto, sin dinero. Entonces el equipo de la película de Branislav también empezó a trabajar sin dinero y 2 años trabajaban sin el presupuesto. I posle tih 2 godine ono što smo napravili je bilo dovoljno prezentativno da možemo da izađemo na Kickstarter site gde je fundraising. Y después de esos 2 años lo que han hecho era lo suficiente para poder presentarlo a la organización Kickstarter. I tamo smo onda sakupili
jedno 5-6 puta više para nego što je bilo, mislim, traženo kao gol osnovni, kao cilj. Y en esa organización, a través del Kickstarter, ganaron como 5 veces más el dinero del que tenían. Ono što se desilo je da je u startu taj projekat bio mnogo skromniji, sa idejom da se uradi bez para. Znači, ja sam celu priču mogao da iznesem i bukvalno bez novca na određenom nivou. En el principio lo que Branislav imaginaba era hacer la película sin dinero. I onda je projekat samim tim što smo dobili budžet postao mnogo ozbiljnije, uključeno je više ljudi i sve je skočilo na viši nivo. Sí, pero cambiándose el proyecto en un proyecto con más gente, se transformó en un proyecto con más dinero. Tako da, kao ja mislim, kao filmskom radniku ili umetniku, ti možeš da danas ti tehnologije omogućavaju da bukvalno i bez budžeta isteraš neku svoju ideju, ali ako ti imaš veliki budžet i ako imaš puno para, ti možeš to da dovedeš na mnogo viši nivo i samim tim da prezentuješ to većem brojem ljudi. Tako da možemo da radimo i bez budžeta, ali što je veći budžet, više ljudi uključeno i sve zajedno može da se prezentuje većoj publici. Siendo un artista independiente, existen las tecnologías que te pueden ayudar a hacer la película sin presupuesto, pero teniendo el presupuesto, tienes la oportunidad para contratar más gente que trabaje contigo y entonces hacer una cosa mucho más grande. To je otprilike to. Ja sam skoro pričao sa nekim producentom iz Nemačke koji je pogledao trailer i rekao je, pitao je koliko je ljudi radilo to i koliko to košta i onda je rekao kad je čuo da je to nemoguće za toliko para i da je to sigurno laž. Tako da ljudi u zemljama koji su navikli da odvajaju novac nisu navikli na takvu mogućnost. Sí. Que hace poco tiempo Branislav habló con un director de Alemania y le preguntó cuánto dinero gastó en el proyecto y cuando oyó de cuánto dinero se trataba no podía creer que cuando ellos ellos no empiezan a hacer nada sin tener un presupuesto. 2 miliona evra je potrebno da se uradi 12 minuta tog nivoa, a ne 10.000 2 millones de euros se necesita para hacer 10 minutos de la película. Ja bih s 2 miliona napravio dugometražni film, toliko nam treba. Branislav con 2 millones haría un largometraje. I would like to finish this discussion talking about earthly things. Let's talk about heavenly things, rather. But what's heavenly is usually linked to earthly things through crowdfunding campaigns, through technologies as well. So projects such as these can be developed through crowdfunding. There is a big crowdfunding campaign related to Tesla, which is the campaign launched by Matthew Ingman, the oatmeal blogger. The campaign was called "Let's Build a Goddamn Tesla Museum." The goal was to Lo que pretendían era rescatar el laboratorio de Long Island de Tesla, que quienes conocéis al personaje es el lugar emblemático donde él quiso desarrollar su último sueño, el de la red mundial, el de la torre de Wardenclyffe, que hemos visto en la película de Robert. Ese sueño que acabó siendo destruido, la torre cayó, pero el laboratorio se mantuvo. Durante mucho tiempo esos terrenos fueron propiedad de la empresa Agfa y en un momento dado corría el riesgo el edificio de ser derribado, pese a que además es un monumento, debería ser considerado un patrimonio porque es un edificio diseñado por Stanford White, por el arquitecto norteamericano. Entonces se lanzó esta campaña de crowdfunding para poder preservar el edificio y destinarlo a la construcción de un museo sobre Tesla, porque no existe en Estados Unidos un museo, pese a que Tesla se nacionalizó norteamericano y desarrolló prácticamente toda su carrera y toda su trayectoria profesional allí. Nadie se ocupó de preservar su patrimonio o su legado o formar a la población norteamericana sobre ese brillante genio que tenían en su pasado. Y esta campaña recaudó una suma asombrosa que hasta hace relativamente poco fue
la más importante en este tipo de iniciativas, $1.200.000 en un mes. No, 10 días. Perdón, en 10 días, lo cual es impresionante, y con contribuciones colectivas, anónimas, de teslianos del mundo, conectados a través del tiempo, a través del espacio, a través de las edades, como aquí tenemos una pequeña muestra. La exposición más grande, porque es la exposición más grande que se ha celebrado sobre Tesla hasta la fecha, se está desarrollando en una institución española, país que Tesla no pisó jamás, y sin embargo tenemos una comunidad de teslianos encabezada por Miguel Ángel, muy activa. Las actividades que estamos generando tienen público, y de algún modo yo creo que ese es el espíritu con el que nos tenemos que quedar. Es algo también que quisiera destacar. Todos habréis sido conscientes de que tenemos aquí a un serbio, una croata, pese a la guerra, a la historia reciente. Tesla es capaz de hacer eso, cosa que a veces la política no consigue, ¿no? Y bueno, yo creo que es hermoso poder estar aquí reunidos, poder hablar con vosotros sobre Tesla. Nos quedaríamos mucho más tiempo hablando sobre él. Miguel, que no sé si quieres añadir algo, pero en cualquier caso os agradecemos muchísimo, de verdad, que estéis aquí, que hayáis venido desde lejos para estar con nosotros y celebrar a Tesla en tierra extraña, y esperemos que podamos volver a coincidir y conocer a más gente en esta sociedad secreta tesliana que hemos empezado a formar. Y bueno, solamente deciros que esta es la primera actividad de un programa muy completo de actividades que van a desarrollarse durante toda la exposición, para todas las edades, y que lo próximo que tendremos es un espectáculo de microteatro de Víctor Coyote, con un espectáculo de viaje al interior de la mente de Tesla. Tenéis todas las fechas y todos los datos en el folleto, y además, por supuesto, en la web de la Fundación Telefónica. Ahí tenéis no solamente toda la información, sino además la forma de apuntaros para no perderos nada. Yo no me lo perdería, sinceramente. Sí. Pues bien, muchísimas gracias, de verdad, a los tres. Gracias a todos vosotros Muchas por haber gracias. asistido. Esperamos que os haya resultado agradable. Y hasta pronto. Hasta siempre. And I want to thank you for doing great. Y a mí me gustaría darles las gracias a ustedes por esta maravillosa exposición. Es difícil hacer un resumen y mostrar todos los aspectos de Tesla de esta forma tan buena. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias. Es una de las exposiciones abiertas al público más interesantes que he encontrado sobre Tesla. Convertirse en la casa de Tesla. And we hope your exhibition gonna tour. Esperamos que esta exposición sea itinerante y vaya a otros sitios también. Entendemos que la exposición sea itinerante, es también un deseo de la Fundación Telefónica y vamos a trabajar por ello. Y además vamos a trabajar por ello con la Fundación Telefónica y también de vuestra mano, porque vosotros ahora sois los embajadores de la exposición en vuestros países. Así que esperamos que esta colaboración pueda extenderse y que la exposición pueda presentarse en otros lugares. Sería un honor, por supuesto. Ojalá. We hope so. Claro, y así. En realidad hemos hecho esta exposición para poder viajar. Es un pretexto para poder ir a visitaros y ir a nuestros países patrocinados por la Fundación Telefónica. Cuando lo estábamos presentando, María y yo pensábamos, ¿dónde nos apetece ir? Vancouver, me han dicho que es estupendo. Hay que encontrar en Vancouver a alguien que haya hecho algo de Tesla. En Croacia en verano sí está fenomenal. Eso dice. En fin, Novi Sad sí. también dicen que es estupendo. Ya está. Sois un medio para un fin mucho más oscuro. Nos costó, no encontramos ningún caribeño. Fue un problema. De momento. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Chao.